Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Vamos a conversar esta noche con el economista Byron Villasís. Byron Villasís es el director general del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país. Y bueno, todos sabemos que tuvimos un censo, importantísimo censo de población y un censo económico en base a determinados datos económicos censuales, no proyecciones, no muestras, sino censo. Preguntarle al universo total de la población ecuatoriana cuestiones económicas claves, en virtud de las cuales o en función de las cuales se pueden hacer diseños a mediano y más largo plazo, diseños estratégicos de qué tipo de economía queremos, cómo podemos planificar, por ejemplo, la política energética, qué tenemos que hacer con determinados servicios, en fin, esa era la importancia del censo económico, por ejemplo. Y hoy ya empiezan a aparecer datos, informaciones que las queremos compartir con usted, y qué mejor que hacerlo con el director general del INEC. Bienvenido, Byron. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. No, a ti, Javier, y muy buenas noches con todos los televidentes. Yo digo, ya empiezan a aparecer los datos, ¿no? Y siempre es importante que sean de censo y no estimaciones, proyecciones en base a una muestra, porque siempre puede haber márgenes de error. A grosso modo, Byron, ¿qué película tenemos? ¿Qué foto hemos tomado del Ecuador? Bueno, Javier, hay muchísimas cosas que se pueden derivar a partir de un censo, especialmente la ventaja que contamos ahora como Ecuador, no solamente el hecho de tener un censo de población que lo entregamos a fines de agosto de este mes, sino del censo económico. Ecuador tiene un censo económico después de 3 décadas y nos permite tener una película muy clara de cómo están desarrolladas o dispersas todas las unidades económicas del país. Se identificaron 511,000 unidades de negocio a nivel nacional. Algo muy importante para que se comprenda la metodología de este proceso: no censamos solamente un negocio, ni censamos a todos los establecimientos económicos de ese negocio. Es decir, si hay un banco que tenía 50 sucursales, no es que fuimos a la matriz y recogimos información, fuimos a las 50 sucursales y sabemos dónde están, con qué tipo de empleo está generando cada sucursal y todas las variables económicas. Entonces, creo que ahora hay una película muy clara, no escatimo ni exagero al decir que el Ecuador tiene en el 2010 quizás la producción estadística más grande que ha existido en su historia. Tiene censo de población, tiene censo de vivienda, tiene censo económico y alrededor de 54 encuestas que se han producido en los últimos 4 años. El reto, quizás como ciudadanos, como actores políticos, privados, públicos o lo que fuere, es utilizar esa información de la forma más fresca. Ya en términos del censo económico hay grandes conclusiones. Perdona la interrupción, Byron. Sí. Byron Villasís, el director del INEC. ¿Puedo indagarte algo sobre el censo de población para saber, a grosso modo, cuántos somos las ecuatorianas y los ecuatorianos? Bueno, estamos a punto de lanzar esos resultados. Estamos, yo creería, 1 semana y media, 2, ya de hacer una oficialización. Por el momento estamos dando énfasis al anuncio del censo económico, que ya arroja ciertos resultados. Quizás el momento más rico de aprovechamiento de esta información será cuando mezclemos la información del censo económico, que nos da la oferta del país a nivel microterritorial, y por otro lado, la demanda del país, que viene del lado del censo de población. Entonces, al mismo tiempo tener inclusive a nivel de parroquia, imagínense lo que es esto, a nivel de parroquia, ayuda para todas las gobiernos locales, estrategias, para emprendedores, para gobiernos locales, gobiernos regionales, a nivel nacional, saber, por ejemplo, a nivel de parroquia, hasta la última parroquia del Ecuador, cuántas gasolineras, cuántas sastrerías, cuántos estudios jurídicos, y al mismo tiempo cuántas familias hay. ¿Cuánta plata que le va a ahorrar a los empresarios eso? Pues solamente haces el estudio económico para ver qué tipo de negocio puedo poner aquí. O yo tenía una idea, voy a poner una panadería, por decir algo, pero si en ese barrio hay como 10 panaderías, descarto esa idea. Y esa información es estratégica, y además esa información es gratuita. Esa es la ventaja más grande del censo económico, que ahora puede un emprendedor saber hasta nivel de parroquia, como tú bien mencionabas, cuántas panaderías hay, quizás no es buen negocio, entonces cuántas tiendas, cuántas gasolineras, inclusive derivado por tamaño, comparar el número de empleados que hay, tener una noción más clara de cómo invertir. Acepto la explicación que me das de que no es posible todavía manejar los datos del censo poblacional, que tendremos que ser más pacientes y esperar 1 semana y media más. Pero hemos venido hablando
de que somos 14 millones. Así es. Los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Va a variar eso sustantivamente? No, yo creo que ya estamos a un momento en el cual se puede confirmar que la cifra está por sobre los 14 millones, porque por un lado teníamos proyecciones demográficas, que es lo que todos los países realizan, y por otro lado anunciamos resultados preliminares, que es una estimación ya de los resultados del 2010, y arrojan 14 millones y algunos cientos de miles más. La cifra exacta todavía no la puedo anunciar, pero estamos alrededor de eso. Reitero que vamos a ser pacientes, pero sí, para dejar atrás entonces la cuestión poblacional, una última cuestión. La modernización del registro civil y una modernización homogénea en todo el territorio ecuatoriano es clave también para ayudar al INEC. Categóricamente. A futuro no necesariamente tendremos que hacer censo, sino que ya se van metiendo los nuevos datos y en cualquier momento podemos hacer un clic en la computadora y me sale el dato actualizado de población. Exactamente, ese es el reto y es hacia allá donde va el Ecuador, evitar hacer estas operaciones que son logísticamente complejas, como ustedes y la ciudadanía lo conocen, paralizar un país y tener pendiente a toda la gente sobre el movimiento de tantos estudiantes que nos colaboraron, más de 360,000, es muy delicado. Por lo tanto, los países modernos, y hacia allá va el Ecuador, se dedican a aprovechar la información de los registros civiles, automatizar esos procesos y obviamente obtener estadísticas más oportunas. Hacia allá va el Ecuador, tenemos una gran ventaja de tener un registro civil modernizado, estamos ya interconectándonos con el registro para tener esta información actualizada. Hay ciertas y también ciertos retos que tiene el Ecuador en ese sentido también, porque hay que trabajar un poco también en la cultura del registro estadístico. Claro. Hay ciertas zonas, por ejemplo, indígenas o alejadas en las zonas rurales, que no tienen la costumbre de registrar, por ejemplo, un bebé inmediatamente al momento de nacer. Esos retrasos pueden causar un poquito de sesgo y es ahí donde tenemos que trabajar estos años para ya llegar a un registro automático de la población, que es muy ambicioso. Países como España, como Francia, han trabajado en esto durante décadas. Algunos de ellos lo han logrado después de 2, 3 décadas. Nosotros queremos hacerlo en 6, 7 años y creo que es perfectamente posible gracias a esta modernización que está recibiendo el Estado ecuatoriano. Pero la costumbre de registrar el dato también debe interpelarnos para que, por ejemplo, registremos un cambio de dirección domiciliaria. Exacto. Porque entonces, si no lo hago, impacta en los resultados del censo económico. Yo vivía en la parroquia tal y ahora me he desplazado a esta otra parroquia, eso debe de quedar registrado. Sí, y es la forma como funciona la mayoría de gobiernos a nivel mundial. Por ejemplo, si es que una persona en España tiene la necesidad de cambiarse a otro municipio o a otra parroquia, para recibir los beneficios, por ejemplo, de agua potable, de servicios básicos, tiene obligatoriamente que darse de baja en el padrón municipal y activarse en el nuevo padrón municipal. Claro. Un proceso que quizás tome un par de horas, pero que es fundamental para evitarse muchísimo dinero para el Estado y para que ellos también, como municipios, como gobiernos locales, tengan asegurado el acceso de servicios básicos para todos sus pobladores. Ahora, todo esto debe de hacerse porque hay distintas instituciones del Estado que tienen que cruzar sus datos. Sí. Y deben de estar actualizados todos esos datos. Me imagino incluso, por ejemplo, el registrador de la propiedad y todas esas instituciones que tienen que tener datos actualizados. Así es, hay 4 grandes categorías de concentración de información, por así decirlo, que funcionan en el mundo. Primero, tener registrada la información de la población, y eso es un deber de los institutos de estadística, el registro civil y especialmente de las municipalidades, por un lado, el primer cuadrante. El segundo cuadrante es tener registrado toda la actualización cartográfica, los mapas, los catastros, toda la información de fotografía satelital, de ortofotos, que también el Ecuador ya ha avanzado muchísimo con el levantamiento de alrededor del 75% de su país en ortofotos de forma actualizada. Eso es realmente impresionante. ¿Qué quiere decir ortofoto? Es una fotografía aérea que nos permite tener una precisión muy alta sobre el dibujo en sí o la fotografía en sí de todos los edificios del Ecuador. Eso es fundamental para planificación territorial, para ejecución de políticas, por ejemplo, trazado de carreteras, para identificación de clústeres productivos. Hay una infinidad de... Tiene eso que ver algo, Byron, y discúlpame la total ignorancia en estos temas. Y bueno, hacemos publicidad, mencionamos el Google Earth,
por ejemplo, ¿no? Sí. Que puedo incluso buscar mi casa y me pongo a jugar y la encuentro. ¿Tiene algo que ver con Tiene esto? mucho que ver, tiene mucho que ver, porque el Google Earth es una herramienta que utiliza ese tipo de información, pero obviamente al tener ortofotos agregamos más datos que nos permiten tener precisión sobre esta información. Eso es fundamental, por ejemplo, al momento de preparar una operación estadística. El censo se hizo así. De hecho, nosotros dibujamos, tenemos ahora por primera vez en el Ecuador digitalizados todos los mapas de todo el Ecuador, y de esa forma organizamos planes de trabajo para que los encuestadores, en este caso los empadronadores, sepan exactamente de qué casa a qué casa tienen que ir. Por eso has mencionado por ahora solo 2 de los 4 grandes registros que debe tener toda sociedad, decida. Así es. El tercer gran registro es el registro de las empresas. Ese registro de las empresas lo realiza a través de un mecanismo denominado bola de nieve. El inicio de esta bola de nieve es un censo económico. Es muy buena la figura, ¿no? Exacto. Va creciendo a medida que va recogiendo información de todos los registros administrativos. Y la primera pelota del censo económico es tener lo que acaba de realizar el Ecuador. Un censo económico donde barrimos todo el Ecuador de las poblaciones de más de 2.000 habitantes y tenemos todos los negocios que son visibles. Esto es un tema muy interesante, quizás es técnico, pero vale la pena mencionarlo. Visible se refiere a que independientemente de si el negocio tiene RUC, puede que no tenga, o si no tiene inclusive registro en el SRI, pero es visible, o sea, tiene una casita que vende colas en el Guasmo, entró al censo. Entonces, eso ya nos permite tener una identificación mucho más clara de los negocios que inclusive son informales, pero que están generando empleo, que están generando una renta, y por supuesto son parte de la economía nacional. Entonces, este tercer gran rubro ya empieza con este censo económico y se va alimentando de otras bases de datos, como por ejemplo las bases de datos del SRI, de la Superintendencia de Compañías, o de cualquier registro que Superintendencia de bancos. Exactamente. Va generando. ¿Las notarías pueden alimentar a esa bola? No necesariamente, porque tienen un formato de registro un poco más complejo, pero a nivel internacional, y lo que está haciendo el Ecuador es acoplarse a ese tipo de cosas. De hecho, el INE ya registradores de propiedad. Sí, pero lo que pasa es que no hay todavía esa interconexión con ese tipo de lugares. Lo más acostumbrado por los formatos de las bases de datos son los institutos de estadística con los servicios de rentas. Entonces, el INE ya se encuentra enlazado con el SRI y nos permite tener esa información. Obviamente, solamente a nosotros nos sirve para fines estadísticos, porque la ley es muy explícita en decir que el INE no puede utilizar para fines tributarios. Es decir, yo no le puedo entregar al SRI información para decirle tal persona tiene tal negocio. Eso está prohibido por ley, y de hecho esa claridad y ese manejo nos permitió acceder a la mayoría de empresas que nos abrieron las puertas. Entonces. El cuarto cuadrante es el tema de los empleados. Es un tema fundamental. Es quizás el más difícil de registrar, especialmente en economías como las latinoamericanas. Ahí te imagino, me imagino interconectado con el IES. Exactamente. La parte clave aquí es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y también la parte del reto como país es poder integrar a las personas que están en el segmento de subempleados. El país tiene una población económicamente activa que bordea los 4,5 millones de personas. De esos 4,5 millones de personas, alrededor de 300,000 no tienen empleo, y ha sido una tasa que se ha venido reduciendo sistemáticamente. Sin embargo, quedan alrededor de 3,7 millones. La mitad tienen empleos estables, seguros, es lo que en estadística se denominan ocupados plenos, pero hay otra mitad que son alrededor igual de un 45% de la PEA, unos 2 millones de personas que están en el subempleo. Estas personas, alrededor de 1,5 millones personas son los subempleados. Esas personas son las más difíciles de registrar formalmente, porque a veces migran mucho, ¿no? Exacto, y hay una cosa muy importante que mencionar: el subempleado no necesariamente es pobre. Hay inclusive un análisis que el instituto lo realizó hace algunos días, donde se demuestra que el 50% de los subempleados inclusive están en los quintiles más ricos, que son el 4 y el 5. Si ese subempleado no es pobre, ¿cómo tributa? ¿Y cómo controlamos que su tributación sea equitativa, sea justa? Claro, lo que pasa es que tampoco significa ser subempleado con informal. Son dos categorías distintas. Eso hay que especificar, porque un subempleado, como la denominación explícita lo menciona, y esto no es invento del INE ni de Ecuador, sino es una denominación de la Organización Internacional del Trabajo, un subempleado es una persona que gana más del mínimo, que está trabajando las horas necesarias, pero está buscando otro trabajo. Es decir, yo puedo ser un comerciante de la Bahía, que estoy ganando $5,000 al mes, estoy ganando más del mínimo, trabajo las horas necesarias, 40 horas a la semana, pero el momento que el encuestador llega y le pregunta, ¿usted está buscando otro trabajo?,
el emprendedor inmediatamente dice, claro, yo siempre estoy buscando otro trabajo, estoy buscando una oportunidad de negocio y todo lo demás. Esa sencilla respuesta hace que salte del ocupado pleno y caiga en el subempleado. Entonces hay que tomar en cuenta esos retos porque van a ser difíciles. Entonces es una variable muy sensible. Muy sensible, es bastante subjetiva. Estamos trabajando en metodologías para poderla volver más dura, más objetiva. También es complicado porque son especificaciones, sugerencias de organizaciones internacionales, y lo que también debe primar en un instituto de estadística es seguir una norma estándar para no llegar a malinterpretaciones, ¿no? Byron Villasís, le reitero, del INEC. Byron, vayamos entonces de lleno a la cuestión económica. Ya mencionaste el empleo, el subempleo, y de los datos que yo he podido revisar, hay más problema de desempleo en la costa que en la sierra, más en Guayaquil que en Quito. ¿Por qué? Bueno, las encuestas de empleo se realizan trimestralmente. Y tenemos un orden mucho más sistemático a partir del 2007. Desafortunadamente, antes del 2007 había tal desorden que algunos años había una encuesta por año o se les ocurría cambiar la muestra. Había un problema bastante grande. Sin embargo, a partir del 2007, ese orden de tener encuestas trimestralmente nos permitió ver cuál fue el verdadero impacto de la crisis, por ejemplo, el 2009. Que ahora se está discutiendo mucho para ver si tiene igual impacto con lo que se viene ahora. En esa crisis nos dimos cuenta que las ciudades que sufrieron más por el shock externo fueron las de la costa, por conectadas al puerto, más conectadas al mundo global. Exacto, por su directa conexión y relación con este comercio exterior, hizo que nos salten, se nos eleven las tasas de desempleo. En Machala teníamos niveles de desempleo cuando no estábamos en crisis entre el 3 y el 4%, en crisis nos llegó al 12%. En Guayaquil tenemos siempre niveles entre el 7 y el 9%, en crisis llegó a tener al 15, 16%, mientras que había otras ciudades en el Ecuador que en términos de desempleo no tuvieron ese shock, y cito dos, Ambato y Cuenca. Más economía interna. Exactamente, un desarrollo endógeno muy interesante que permitió que ellas como ciudades tengan un colchón mucho más fuerte, que inclusive cuando ahora uno analiza los datos históricos se da cuenta que ellos no sufrieron esa crisis como lo sufrieron la crisis externa. Y yo puedo hacer inferencias que ojalá que no sean arbitrarias, pero estoy contigo, que eres el experto. Si en Guayaquil crece mucho el desempleo por la crisis del sector externo, eso lo puedo empatar con el problema de la inseguridad, con el problema del crecimiento de la delincuencia. Sí, hay algunos análisis que se hacen a nivel internacional para identificar las causas de esa inseguridad. Por supuesto, las hipótesis son muchas, es un tema muy complejo. Hay una ola, inclusive a nivel mundial, que sucedió en las últimas 2 décadas, donde esta inseguridad se volvió un problema estructural a nivel de nuestros países, especialmente latinoamericanos, pero obviamente tiene relación con el acceso a tener un empleo seguro, también tiene relación con el nivel de equidad y con un poco el modelo de inclusión que pueden tener las personas especialmente marginadas en términos de educación, en términos de acceso a servicios básicos. Pero evidentemente el hecho de que una persona no tenga acceso a un trabajo y tenga esta vulnerabilidad a estos shocks económicos, desafortunadamente le hace pensar a veces como una alternativa el caer en hechos delictivos. Yo creo que hay una tendencia muy interesante a que eso se vaya solucionando de a poco. Hay todavía retos enormes en temas de desempleo, en temas de inseguridad, pero siempre hay que analizar la tendencia, y ahí hay, creo, una lógica histórica que vamos identificando, que se van mejorando los índices de desempleo. También tenemos una recuperación en calidad de empleo, que es muy interesante también. Índice de desempleo, ya lo has mencionado. ¿En dónde estamos? Bueno, actualmente el desempleo, siempre hay que hacer una nota técnica, y el desempleo se puede medir, mejor dicho, se debe medir en 3 pedazos territoriales. La zona urbana, que normalmente es la que económicamente se mueve más, porque obviamente los negocios se mueven más en esa zona. Actualmente el desempleo se encuentra en el 6,4, solo en la zona urbana del Ecuador. En la zona rural el desempleo siempre es más bajo, porque obviamente la gente depende más de su tierra, cuestiones agrícolas. El desempleo actualmente está en el 2,4. Y cuando sumamos ambos pedazos, tanto la zona urbana como la zona rural, el desempleo actualmente está en el 5%. Pero eso es una ponderación, quiero decir, tomo en cuenta la población total de la zona urbana, de la PEA de la zona urbana versus la de la zona rural, pondero y me sale... Exactamente. Cuando nosotros decimos el desempleo es del 6,4%, no estamos hablando del 6,4% de la población, estamos hablando del 6,4% de la población que está activa económicamente. Entonces, hay que hacer esas diferenciaciones, y por supuesto la población económicamente activa tiene mayor dinámica, mayor presencia en las zonas urbanas, porque hay mayor cantidad de negocios y
el propio giro comercial que existe en las grandes, medianas y pequeñas ciudades. Ahora, tú como economista, si estamos manejándonos con una tasa del 6%, en las condiciones actuales, ¿hasta dónde podemos bajar esa tasa? ¿Hasta dónde es posible bajarla? Bueno, en economía se conoce como un empleo estructural, o ya cuando existen niveles mínimos. No puede existir en ninguna economía un nivel de desempleo de cero, porque siempre hay, por ejemplo, nuevos estudiantes que ingresan, se gradúan, ingresan a la población económicamente activa, o personas que están cambiando de ese trabajo, y eso siempre va a marcar un nivel de desempleo. A nivel empírico, ese nivel de desempleo está bordeando entre el 1 y el 2%. Sería ideal llegar a esos niveles. Por supuesto, hace falta mucho. Esos son economías, se podría decir ya en pleno empleo, en las cuales se ha logrado tener una ocupación. Pero me imagino que Noruega andará por ahí, cerca Suecia andará por ahí. Pueden estar países en esos niveles, pero es que el reto quizás más grande para menos economías como las nuestras no está tanto en el desempleo. Por supuesto que hay que buscar más trabajo, pero el reto también está en mejorar su calidad y en mejorar el tema del subempleo. En el tema de mejorar la calidad hay una estadística muy interesante que el Ecuador ha venido un poco generando en los últimos años. No sé si es que me permiten mostrar. Sí, no sé si esa cámara te puede ayudar. Acá podemos ver un poco cómo está el nivel de cobertura de la seguridad social, es decir, qué porcentaje de las personas que estaban con trabajo en el 2007 tenían cobertura de seguridad social. Estaba en el 38%. Fíjense en cómo sistemáticamente ha venido subiendo y actualmente esa cobertura está en el 60%. Es decir, las personas que tienen ahora seguridad social y que están trabajando son la mayoría. Es una estupenda noticia porque esas personas también van a tener una renta de retiro. Esas personas tienen ahora mejor acceso a la salud, y en caso de que suceda algún tipo de desgracia están cubiertas. Entonces creo que son datos muy interesantes que nos permiten decir que sí hay mejoras en temas de cantidad, pero yo creo que también lo relevante de rescatar es el tema de la calidad del empleo, y ahí hay una mejora sostenida. Y por otro lado está también el tema del subempleo. Eso es algo que tenemos que seguirlo trabajando. Es un problema estructural, es un problema regional. Tenemos una tasa alta todavía. Es una tasa que está bordeando el 45%, si no me equivoco. Sin embargo, también hay que analizarlo en tendencia. Hay una reducción de alrededor de 5 puntos en el último año, y nuevamente, si me permiten mostrar, actualmente el subempleo se encuentra en el 46%. Hace un año estaba en el 50%. Entonces, antes de 2007, ¿dónde estaba? Bueno, lo que pasa es que la encuesta es justamente de 2007, pero eso nos da una idea clara de que existe una reducción de al menos 5 puntos, y que precisamente a donde van estos son ocupados plenos. Fíjense en cómo hace un año los ocupados plenos, es decir, los que estaban con un trabajo estable, hace un año se encontraban en el 40% y ahora están en el 45%. Le reitero, es Byron Villasís, economista, es el director general del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. ¿Podemos hablar de inflación? Sí, manejas esa variable también. Sí, el instituto realiza un reporte mensual de las estadísticas de precios. Para eso nosotros hacemos un relevamiento de 299 productos. No solo los consultamos, sino que los compramos, luego los pesamos, porque a veces una estrategia que tienen los vendedores es de cambiar el peso. Por ejemplo, en el pan a veces cambian el gramaje y venden al mismo precio. Entonces es precio por unidad de medida, o sea, pesándola, y haciendo un proceso metodológico que de nuevo... Si es menor peso, quiere decir que se ha encarecido ese pan. Exactamente, y a veces el consumidor no lo siente. Entonces, precisamente para eso hay una metodología estándar. Actualmente el Ecuador tiene un nivel de inflación del 4,44% anual, es decir, desde el último julio hasta el cierre de julio de 2010. La inflación. Bueno, yo creo que va a bordear entre niveles del 3 y el 4%. Entonces va a estar en la tendencia de los recientes años. Exacto, porque siempre hay dos picos que suelen hacer generarse incrementos dentro del año. Normalmente son los ingresos a clases en la sierra y en la costa. Esto se da por un motivo, porque no es solamente que se incrementa el rubro de las matrículas o a veces todo lo que está inmerso en el tema de educación, sino sus gastos derivados. Cuando uno manda a los hijos al colegio, no gasta más en pensión solamente, gasta también en sus uniformes, en transporte, en el lunch. También hay profesores que van y consumen más almuerzos. O sea, hay todo un encadenamiento productivo. Por lo tanto, Ecuador ya tiene una estacionalidad
estacionalidad muy definida en sus precios y eso hace que en este momento se incrementen. Sin embargo, yo esperaría al menos hasta el tercer trimestre de este año para lanzar una estimación mucho más concreta. Pero en términos generales, el Ecuador actualmente no tiene un incremento sostenido de precios. Creo que pasamos lo peor que fue en el 2009, el segundo semestre del 2008 y el primero del 2009 tuvimos un shock nuevamente de precios de alimentos, especialmente. Como bien sabe la ciudadanía, desafortunadamente esos shocks que le golpean a los precios de alimentos le golpean más a la clase baja. Claro, siempre se ha dicho que la oferta alimentaria, la oferta agrícola es la que más se impacta en el tema de la inflación, ¿no? Así es, porque mientras más popular sea el estrato, más popular sea la familia, mayor proporción de ingresos los gasta en alimentos. Entonces, un incremento de precios de alimentos son ellos los que están afectados. Ventajosamente, esa crisis se ha ido alejando de a poco. Llegamos a tener en estos años de crisis una inflación del 9%. Ahora estamos entre el 3 y el 4%. Yo creería que se va a mantener estable. Siempre hay que estar atentos un poco al escenario mundial para ver cuáles son los shocks internos. Muy atentos por lo que está pasando en los Estados Unidos, por lo que está pasando en Europa. Una primera señal peligrosa es la caída del precio del petróleo. Digo que es peligrosa porque es síntoma inequívoco de que algo está pasando con la demanda en esos países ricos. Sí, el problema más grande al cual el Ecuador tiene que estar muy atento es identificar la reducción de la demanda de los países que a nosotros nos compran, ¿no? Ese es un poco el problema que tuvimos en los años de la crisis del 2008-2009, precisamente por esa reducción de compras fueron las razones por las cuales sufrieron ciudades como Guayaquil y Machala. Hay que estar muy atentos a esas variables muy sensibles. Hay actualmente este shock en el tema de la bolsa a nivel internacional, sin embargo hay que identificar cuánto tiempo puede tomar y si es que en realidad se enlaza con algún tema de conexión con la reducción de la demanda internacional. Por eso la conexión con otros mercados siempre ha sido clave e importante, no podemos depender solo. Sí, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino, pero diversificar nos ayuda en el evento de que, bueno, este ya no es un evento, Estados Unidos está en crisis, pero producir esa crisis, los otros mercados nos ayudan. Sí, creo que hay dos estrategias muy inteligentes que el Ecuador está apostando. El primero es el tema de la diversificación, repensar un poco la lógica de depender de pocos mercados, y eso creo que cualquier persona la puede intuir como una decisión acertada. Es hasta un refrán, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, y es muy inteligente tratar de diversificarnos. Y la segunda estrategia que considero que es muy relevante es buscar mecanismos en los cuales tengamos una arquitectura financiera regional, porque no podemos seguir un poco al vaivén de sensibles, vulnerables a un vaivén internacional que muchas veces depende de capitales, inclusive de especulaciones. Ahora lo que se está discutiendo, por ejemplo, en estos momentos es en qué porcentaje esta caída de la bolsa internacional se debe a un downgrade de la deuda estadounidense versus en realidad una verdadera crisis. Entonces esa especulación internacional nos hace más sensibles, y creo que lo más lógico es repensar en una arquitectura financiera regional que nos blinde ante esos shocks. Byron Villasís, le reitero, economista, director general del INEC. Única con esta entrega de Palabra Suelta, Byron Villasís, nuestro invitado, el director general del INEC. Un censo económico, Byron, no solo nos va a hablar de resultados puramente económicos. La economía es más compleja, ¿no? Por supuesto. Cuando quise confirmar, eres economista, Byron, te dije, sí, y tú me dijiste por desgracia, y yo no lo entendí mucho porque la economía mira también otras variables. Por ejemplo, el censo económico tendrá que hablarnos de temas de género. El censo económico crea una base etaria también. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los adultos mayores? Y esto también tiene una conexión con la realidad planetaria actual. Los indignados en Europa están rechazando los recortes que castiga más a jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo está nuestra situación? Empecemos por lo etario. ¿Qué está pasando con el adulto mayor en nuestra sociedad? ¿Qué dice el censo? Sí, bueno, un tema de la aclaración del tema de mi rechazo al tema de la economía, y precisamente quizás va por ahí, porque yo creo personalmente que una crítica muy importante que hay que hacerles a los economistas es esta fijación de tratar de modelizar la realidad, ¿no? De pensar de que podemos econometrizar todo y que aplicar un modelo a nivel mundial puede resultar. Desde esa perspectiva es válida, porque estos economistas que solo nos hablan, por ejemplo, del crecimiento del Producto Interno Bruto, están reduciendo terriblemente a la ciencia
eficiencia de la economía, y minimizando problemas sociales que pueden ser gravísimos. Una cosa muy curiosa, cuando aumentan los suicidios o los asesinatos en un país, aumenta el Producto Interno Bruto. Entonces, no tiene sentido que pensemos en términos de bienestar si queremos analizar el Producto Interno Bruto, porque al aumentar el gasto, entonces se supone que estamos mejor. Ese tipo de cosas yo creo que son muy criticables, y creo que el Ecuador tiene ahora un set de indicadores más diversificado para saber qué es esto del bienestar. El bienestar va mucho más allá del crecimiento del Producto Interno Bruto. Hecha esa aclaración, los grupos, la cuestión etaria que dice el censo económico. Sí. Bueno, más allá del censo económico hicimos una encuesta para el tema del adulto mayor. Siempre fue una expectativa de algunas carteras de Estado y también del Instituto identificar un poco cómo están y dónde están los adultos mayores. Se lograron identificar y estimar 1.200.000 adultos mayores. Para los televidentes, el adulto mayor es la persona que tiene más de 60 años, y nos interesaba mucho saber en qué condiciones está, y no solamente sociales, ambientales, en términos de salud, sino también en términos anímicos. Y eso nos ha hecho hallar algunos temas muy interesantes. ¿Tienes datos de, por ejemplo, cuántos adultos mayores viven solos? Exactamente. Ejemplo, ¿no? Hay un tema muy interesante que si me permiten buscarlo. Hay una cuestión también relevante. Hay más mujeres que hombres, porque como la ciudadanía conoce, la esperanza de vida de una mujer es más grande que la de una mujer, y por obvias razones, que la de un hombre. Entonces, por esas razones hay más personas mayores de 60 años que son mujeres. Este es un gráfico que nos permite identificar con quién viven la mayoría de adultos mayores en el Ecuador. La mayoría vive con una hija o un hijo, luego le sigue un nieto. ¿Esa mayoría el 50%, 49,2%. Luego le sigue la proporción de adultos mayores que viven con nietos, el 15% con esposos o compañeros, y también aparece la categoría de yernos o nueras. Ahora, esta es la proporción o la distribución de las personas que viven acompañados, pero desafortunadamente hay un 10,7%, es un 11% de adultos mayores que viven solos. Recordemos que son personas que tienen más de 60 años y que obviamente tienen a veces dificultades para movilizarse, para tener acceso a algunos servicios básicos. Eso genera presiones en el tema de salud. Exactamente. Hay algunos temas que también vale la pena repensarlos en términos sociales, porque esta condición a veces compleja del adulto mayor no necesariamente tiene que ver con su situación económica. Hay adultos mayores que encontramos en buenas condiciones económicas, pero que anímicamente nos decían que se encontraban un poco deprimidos por el tema de que a veces no estaban acompañados, se sentían un poco inseguros. Pero ahí tienes una estadística que estoy como en la escuela, viendo cómo te copio. Sí, hay un tema muy interesante. Preguntamos 3 atributos positivos y 3 negativos para ver cómo está la satisfacción del adulto mayor, y encontramos que un 81,6% se encontraba satisfecho con su vida. Entonces, por inferencia, hay que pensar que un 18,4% no se encuentra satisfecho con su vida. Hay un 81% de adultos mayores que consideran que están en buen estado de ánimo y a la mayoría de su tiempo, y el 80% dice que se siente feliz la mayor parte de su tiempo. También tenemos 4 atributos que van un poco más relacionados con aspectos en los cuales se puede mejorar, y este es quizás el que llama más la atención. El 27,6% de los adultos mayores se siente frecuentemente desamparado. Cuando ocultamos un poco más de esta estadística, nos dimos cuenta que no se trata necesariamente de una comodidad física, de un adecuado lugar para vivir. Obviamente hay adultos mayores que tienen dificultades en ese sentido. El problema quizás va más allá del tema de que se sientan acompañados, de que exista alguien que los visite, que converse con ellos, porque la actividad emocional y mental tiene que ver mucho con esa satisfacción. Yo mientras vas dando estos datos voy imaginando la importancia de esta información para otros ministerios, por ejemplo, que diseñan políticas sociales y que a partir de aquí pueden ir ajustando sus políticas sociales. Precisamente de eso se trata, porque un poco la intención de realizar esta encuesta fue por la necesidad de realizarla a partir del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, un par de años atrás, y la intención precisamente es identificar el hecho de que la política tiene que ser integral, no solamente concentrarse en elementos quizás físicos o de infraestructura, sino también cómo motivar
ayudar a que la gente se integre más a la familia. Y me permite integrar esto con otra estadística que sacamos con el INEC. Hace unos 2 meses hicimos una encuesta del uso del tiempo y nos dimos cuenta que en promedio por día las personas gastan 1 hora y media diaria viendo televisión, en promedio del ecuatoriano, mientras que gasta 15 minutos en promedio para compartir con su familia. Entonces, entre gastar 1 hora y media diaria viendo televisión y versus 15 minutos gastando diariamente con su familia, como promedio. Le quiere decir que algunos estarán 8 horas, digamos, exactamente. Otros están nada, pero ahí sale el promedio. El promedio esconde muchas cosas, pero claro, por lo menos nos dan una idea por temas de tiempo. El dato clave es que invertimos más tiempo en televisión que en la familia. Eso es categórico en el Ecuador, y eso lo demostró la encuesta del uso del tiempo que lo hizo el INEC, lo venimos haciendo ya cada 2 años, y es muy interesante darnos cuenta que ahí hay una oportunidad de darnos cuenta que hace falta más compartir con la familia. Pero también le manda un mensaje de compromiso brutal a los medios, a este canal, a los medios en general, la responsabilidad enorme que tienen frente a la gente, ¿no? No podemos seguir arrojándole basura a la gente en sus hogares. Es que estás expuesto a una cantidad de tiempo realmente impresionante, y esa cantidad de tiempo es una relación directa que inclusive a veces no nos ayuda a identificar qué calidad de tiempo le das a tu hogar, porque en muchos de los casos identificamos que esos 15, 10 minutos que se gastan con la familia son cuestiones de compartir un momento de salida al trabajo o el regreso de los chicos. En realidad no son momentos específicamente o exclusivamente dedicados a la familia. Entonces el reto también va por el razonar para un medio de comunicación la enorme responsabilidad que significa cada segundo que está poniendo algo al aire. Ese contenido está beneficiando o también perjudicando al hogar, ¿no? Antes de ir rápidamente, porque a través de estas últimas minutos se va a poder demostrar la importancia que tiene incluso para aquellas personas que quieren hacer inversiones el censo, y que esta información va a estar disponible gratuitamente. Así es. Pero hay datos reveladores. Las mujeres, en el tema de género, ahora nos vamos a encontrar con una sorpresa, me parece. Sí, yo creo que es una sorpresa muy agradable el hecho de encontrar que la economía ecuatoriana tiene una dependencia favorable y cada vez más grande de las mujeres. La mujer históricamente y ahora en la última década especialmente tiene cada vez mayor participación en los temas educativos, se educa más, también está presente más en el mercado laboral, y ahora el censo económico nos ayuda a identificar que el 49% de los gerentes a nivel nacional son mujeres. Es un tema realmente interesante. Gerentes o propietarios. Pero se enferman más. Dime. Estrés, problemas cardíacos. Bueno, el censo económico no lo yo sé, pero tú como experto en esta cosa, está bien, se preparan más, se meten más en el llamado mercado laboral, pero están sometidas a mayores presiones. Están sometidas a mayores presiones porque obviamente tienen una responsabilidad que históricamente también tiene que ver con su relación afectiva con la familia, con su rol como madre, que de hecho viene cambiando. El INEC también presentó hace poco una estadística de cómo los divorcios se vienen incrementando el 60% en una década, y el número de personas por 100.000 habitantes que se casan no ha cambiado desde el 2000. Es decir, definitivamente el Ecuador es un país donde las parejas deciden casarse menos, y las parejas que están casadas están cada vez más divorciándose más. Entonces ahí también el censo de población, lo anunciaremos al fines de este mes, hay que identificar si los hogares están decidiendo tener menos hijos. Pero tiene cierta coherencia, aunque sea penoso el dato, porque si yo lo relaciono con el anterior, el tiempo que le dedicamos a ver televisión y el tiempo que le dedicamos a la familia, puede tener una correlación también. Si le dedico menos tiempo a la familia, tengo como más facilidad para divorciarme, pues. He construido menos puentes, menos lazos. Claro, menos tiempo en familia, y eso obviamente puede ser un causal para no comunicarse, y eso es precisamente un causal de ruptura. Pero hay implicaciones más fuertes, inclusive, como el mismo hecho de que la estructura familiar ecuatoriana está cambiando, hay cada vez menos niños por hogar. Pero yo creo que eso es planetario, David, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es una tendencia mundial, y un poco lo que el censo económico nos ayuda a identificar es que de una u otra forma está logrando que la mujer ya se integre no solamente como un
trabajador, como un operario, sino ya como un líder, un gerente dentro de una empresa. Cuestión positiva del dato que das de la mujer que va apareciendo cada vez más manejando empresas. Digo positivo porque yo tengo para mí, no sé qué opinarás tú, la mujer tiende más al consenso que a la imposición y probablemente variará el manejo de las empresas con la presencia de la mujer. Sí, y personalmente yo también creo que tienen una habilidad adicional, que es el tema de que son mucho más precisas en el tema de la planificación y la ejecución de gastos. Y esto hasta por estudios sociológicos que están presentes y difundidos en varios países, la madre de familia tiene una afinidad más precisa para administrar el presupuesto del hogar. Entonces esa habilidad al parecer la está aplicando en el negocio y está dando sus resultados. Byron, que nos va quedando poco tiempo y por eso te ofrezco nuevamente disculpas por las interrupciones. No, tú ya estás manejando datos, por ejemplo, si Ecuador está invirtiendo más en salud, el censo te está diciendo ya la cobertura en salud que va ganando la población ecuatoriana. Así es, pero el censo de población, porque el censo un poco económico lo que visitó fueron los negocios, los establecimientos económicos, mientras que por otro lado el censo de población fue a los hogares. Esos datos todavía no se pueden ir a todavía no, es que tenemos un calendario y ya para finales de este mes faltan pocos días. Tampoco me vas a poder dar el dato de hábitos alimenticios y esas cosas porque es poblacional más que económico. Es poblacional, aunque se puede generar a partir de otras encuestas, no lo tengo a la mano eso, pero hay temas también muy interesantes. También hay cambios especialmente en las zonas urbanas, del hábito de comer fuera de casa. Sí. Estamos haciendo algunos análisis para identificar si eso tiene relación con temas de salud. Tiene ciertas ventajas probablemente la jornada única, ¿no? Pero también desventajas. Todo tiene su costo y su beneficio, pero yo creo que ahora por lo menos tenemos estadísticas concretas para darnos cuenta qué es lo que estamos dando a cambio de los beneficios que estamos recibiendo. En tema salud yo puedo reivindicar la siestita, ¿no? Es decir, después de almorzar que te puedas pegar una pestañita de 5 minutos siempre redunda en tu salud, ¿no? Claro, y los doctores siempre lo han mencionado que es un tema saludable. Habrá que ver ahora con un poco la urbanización y la modernización de los negocios si es que eso ahora es posible. Yo creería que cada vez más difícil. ¿Por qué los emprendedores, las personas que están queriendo invertir en una actividad económica se benefician del censo económico? ¿Puedes darles un ejemplo concreto? Sí, yo creo que esta es la parte más rica, más poderosa del censo económico, hacerle ver a la gente que ahora hay una herramienta gratuita que le permite saber cuánto hay que invertir para cualquier negocio. Y estamos hablando literalmente de cualquier negocio en cualquier parroquia del Ecuador. O sea, el INEC les está dando, como dicen aquí en la sierra, les está haciendo el estudio de factibilidad le está dando. Y creo que sí, que es un rol que estaba pendiente, era una asignatura pendiente del INEC. Para que tengan una idea, estas operaciones estadísticas, especialmente el censo económico a nivel mundial, se hacen cada 5 años. Los países que invierten en información saben lo valioso que es y lo hacen cada lustro. Ecuador lo vuelve a hacer a los 30 años. Entonces, obviamente, los empresarios, los que tenían dinero, tenían que invertir en una investigación de mercado, y el que no tenía dinero se quedaba ahí nomás. Entonces, ahora esta herramienta nos permite tener datos como estos, si me permiten dar, estos son apenas ejemplos. Yo he puesto acá algunas ciudades, las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca. Ahí tienes ya en la pantalla. Perfecto, las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Tulcán, Azogues y Latacunga. Son solo ejemplos de ciudades, pero aquí yo podría poner no solo las ciudades del Ecuador, sino los cantones del país. Estamos hablando de las 800 parroquias del país. Y he puesto algunos ejemplos de negocios para darnos cuenta cuánto puede costar cada uno de ellos invertir en promedio en establecer ese negocio. Por ejemplo, ponerse una farmacia en Quito en promedio cuesta $42,000, pero ponerse la misma farmacia en Ambato cuesta $5,900. Y Guayaquil 19, me parece. Y Guayaquil 19,000. Otro ejemplo, una peluquería en Cuenca en promedio cuesta $3,105, mientras que una peluquería en Tulcán cuesta $2,400. En Guayaquil 2,000 y pico. En Guayaquil 2,995. ¿Qué explican esas variaciones? Esta es la ventaja de tener ahora un censo económico, en darnos cuenta de que estas variaciones dependen del número de negocios ya establecidos. Ah, correcto. Por ejemplo, si yo tengo en Guayaquil muchísimas farmacias, para ponerme una nueva farmacia, primero tengo que igualarles en stock. No me puedo poner una farmacia con 4 medicamentos, tengo que al menos igualar el stock de las otras. Segundo, ya cada vez que hay más competencias, hay algunos servicios adicionales que se van agregando para buscar consumidores. Pero puedo encontrar, Byron, perdona meter mano a tus papeles, por favor, puedo encontrar el dato de
sigamos en el ejemplo de las farmacias. ¿Cuántas farmacias hay en Guayaquil? Bueno, no las tengo a la mano, pero sí hay cómo. O sea, eso es fácil de acceder a la página. ¿Ustedes lo tienen censado? Todo lo tenemos censado, desde las sastrerías, pasando por el número de bufete de abogados, hasta las gasolineras, hasta las grandes empresas. Ahora todo lo tenemos registrado. Si una persona se quiere poner una farmacia o se quiere poner una zapatería, una gasolinera, nos puede escribir un correo electrónico y pedir esa información. No está puesto en la web y haciendo un clic encuentro los datos. La mayoría de la información sí. El problema es que son 70 variables para 500,000 negocios. Okay, entonces, que se escriban porque quizá la persona necesita más precisamente información. Exacto. De acuerdo. Tenemos informes agregados. ¿Y a dónde deben de escribir? Pero sí, con gusto, por favor, que nos escriban a la dirección del INEC, que es inec@inec.gov.es. inec@inec.gov.es. O si la producción lo pone, ¿no? En generador de caracteres para facilitarle a la gente. Así es. En esa dirección de correo electrónico ustedes nos pueden solicitar todo tipo de acceso a esta información. Recordemos que la información censal no se analiza en un mes, en un trimestre, dura años de analizar, así que tenemos tiempo para que las personas puedan acceder a estos datos. Recuerden que son gratuitos. Nuestra intención es que se democratice la estadística y que tengan datos como estos, que me parecen del todo útiles. Si me permites, voy a dar algunos otros ejemplos que me parecen también muy relevantes. Por ejemplo, ponerse una tienda de barrio en una ciudad como Ambato, en promedio se necesita una inversión de $3,985, o ponerse la misma tienda de barrio en Machala, $2,900. Ponerse un bar, una discoteca, un nightclub, por ejemplo, en Guayaquil está en promedio de $6,700. En Quito, 60,000. No, aquí hay un error tipográfico, es $6,700. Estaban apenados algunos en Quito con ese dato. En Ambato cuesta en promedio $11,000, y esto va variando obviamente en función de cada ciudad. Fíjate, en Azogues, ponerse un bar o una discoteca está alrededor de $2,400. Porque baja el estándar de... Porque hay menos negocios, es más fácil ponerse ese negocio y tienes más oportunidades de negocio. Entonces, creo que estos ejemplos son simples matices que nos ayuden a mostrar lo que se puede hacer con la información. A ver si la producción vuelve a poner en pantalla para que Byron nos diga si está bien puesta la dirección, en donde... Ahí está, Byron. Si así es, correcto. Es correcta, ¿no? Esa información. Sí, así es. Escríbanos con toda confianza a esa dirección. Obviamente los pedidos que son más sencillos nos toman menos tiempo. Hay pedidos, ya nos han pedido, por ejemplo, nos han escrito los sectores floricultores que quieren un análisis completo. Con todo gusto lo estamos haciendo. Es gratuito. Es gratuito. Algunos, como son un poquito más complejos, toman un poco más de tiempo. Pero cuando esté el poblacional que estaremos atrás de esa información, podrás decirnos cuál es la población afro, cuántos afros hay en el Ecuador, cuántos son indígenas, cuántos nos consideramos mestizos, cuántos se consideran blancos, montubios, que ahora están montubios, sí, es decir, todos esos datos. Por supuesto que sí. Hacemos deporte, cuántas horas hacemos de deporte, ese tipo de cosas. El tema de deporte ya está en inclusive otras encuestas, nos permite tener esa información. El tema más interesante, quizás en términos sociales y hasta económicos, es que ahora estamos lanzando esta información que refiere al tema económico, a la oferta del país. Luego vendrá el tema del censo de población que refiere a la demanda. Unir esa información es lo más rico. Cuando ya en una tercera etapa, por ejemplo, tengamos a nivel de mapas, por ejemplo, a nivel de parroquias, saber toda la estructura demográfica de los hogares que están en cada parroquia del Ecuador y encima los negocios. ¿Cuántos hogares tienen televisión? ¿Cuántas televisoras? El tema de internet, el tema de pasando por las cuestiones de salud, de educación, crear mucha información, por ejemplo, para los circuitos, donde se necesita mayor inversión para presencia de policía o de un centro educativo. Hay temas muy interesantes que ya están saliendo, algunas parroquias que tienen más discotecas que por ejemplo, escuelas. Claro. Más discotecas, a priori uno podría decir que son más felices. Depende cómo definamos felicidad. Sí, también. claro. ¿Cuándo está el de población, Byron? En exactamente una semana y media hay un proceso de formalización en el cual se le tiene que entregar a la primera autoridad del Estado. Nosotros estimamos que eso será entre las últimas semanas de agosto y a partir de eso se lo difunde ampliamente. Estaremos pendientes para ver si somos capaces de convocarte y hablar de población. No, por favor, más bien a ustedes gracias por el espacio. Nuestra intención es que la gente use esta información, que le devolvamos las estadísticas que le pertenecen al ciudadano. Byron Villasís, gracias Byron por haber estado aquí. Es el director general del INEC, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.